hechos trágicos relacionados con el flujo de energías internas. Para comprender correctamente de qué se trata, echamos un vistazo al fascismo alemán en las décadas de 1930 y 1940. Y veamos este periodo desde el punto de vista del flujo de energías internas invisibles. El fascismo alemán representó un fenómeno en Europa que enfrentó a cada persona con la necesidad de tomar una decisión clara en el sentido de las palabras o a su favor del fascismo o en su contra. Todos tenían que alinearse y no había un término medio. Al final, las cosas llegaron a tal punto que no fue posible expresar ninguna otra opinión en el exterior, solo aprobación del fascismo. Cualquiera que no lo respetara era amenazado de terror o de muerte. Y aunque los fascistas pudieran romper la resistencia externa de naciones enteras, no pudieran romper la resistencia interna porque ningún régimen tiene un impacto en la vida interior de los individuos. En esta zona se manifestó de tal manera que cuanto más brutal era el fascismo por fuera, más intenso fluía contra él el flujo de las energías internas de la resistencia popular. Y el apoyo interno más fuerte fluyó al mismo tiempo a todos aquellos que fueran capaces de enfrentarse al fascismo desde el exterior y combatirlo. La enorme fuerza del flujo de energías internas de cientos de miles de personas conquistadas y oprimidas por el fascismo fluyó hacia los combatientes contra el fascismo y los fortaleció. Ella los llevó a muchas hazañas heroicas y eventualmente los llevó a la victoria. El poderoso flujo de flujos de energías internas de la población contribuyó significativamente a la victoria real sobre el fascismo. Y ahora que sabemos de qué se trata, podemos pasar a nuestro presente. Recientemente experimentamos una situación similar no solo en Europa, sino en todo el mundo durante la pandemia. Cuanto mayor es el terror de las pruebas y las vacunas, más fuerte es la resistencia tanto interna como externa de la población. Las energías internas de resistencia de las personas sometidas a pruebas y vacunas a la fuerza, así como de las personas que se niegan físicamente a hacer las pruebas y vacunas, fluyeron poderosamente contra la arrogancia del poder, contra la coacción, el chantaje, las amenazas y el constreñimiento. Poderosas energías internas de apoyo fluyeron hacia todas las personas heroicas que fueron capaces de hacer frente al terror, incluso en el exterior. Y estas energías invisibles eran tan poderosas en suma que contribuyeron significativamente a la victoria. A la victoria sobre la arrogancia del poder, sobre la coacción, el chantaje, las amenazas y el constreñimiento. Incluso el propio COVID no pudo resistirlos y aquí ya no lo tenemos. De repente desapareció milagrosamente en algún lugar. Este fue también un momento en el que todos tenían que tomar un lado o el otro, ya sea del lado de los partidarios o del lado de los opositores a las pruebas y la vacunación. Un término medio no era posible. Bueno, algo muy similar está sucediendo nuevamente ahora en relación con la guerra en Ucrania. Incluso esta guerra, que es consecuencia y parte de un gran evento de limpieza que está ocurriendo en nuestra tierra, pone a las personas ante la necesidad de decidir hacia qué lado fluirá el flujo sustentador de sus energías internas. Si uno lucha por la imparcialidad, es autoengaño. Los habitantes de Zaire, África, por ejemplo, pueden ser imparciales. Esta guerra está completamente lejos de ellos y tienen preocupaciones completamente diferentes. Sin embargo, los habitantes de Europa no pueden permanecer imparciales.
Aunque alguien no habla en absoluto de la guerra y no se expresa sobre ella de ninguna manera, para sí mismo, en la ocultación de su propio interior, está interesado en alguna actitud hacia ella. Y eso es suficiente. No hay necesidad de decir nada ni proclamar nada, porque ya sobre la base de una actitud interna silenciosa y privada, se activa el flujo de energías internas que sostienen este o aquel lado. Sabemos muy bien hacia dónde quiere dirigir la propaganda mediática, la apropiación externa y los flujos de energías internas de la población. Sin embargo, aquellos que no quieren ser manipulados por los grandes medios de comunicación en este grave asunto también deben estar interesados en otro punto de vista. Lo encuentra en medios alternativos. Con base en la información de un lado y del otro, puede formarse una opinión mucho más objetiva. Y además, cada uno de nosotros tiene lo más importante en sí mismo, su propia conciencia y sentimientos. Sobre la base de la información de los medios oficiales, sobre la base de la información de los medios alternativos y sobre la base del sentimiento propio, uno puede hacer una imagen básica correcta incluso sin tener que conocer todos los detalles. La gente no debería envidiar el esfuerzo de averiguar y saber qué lado del conflicto militar actual es más digno de que fluyan hacia él las corrientes de apoyo de sus energías internas. Al evaluar lo que está sucediendo en Ucrania, es necesario saber al mismo tiempo que ninguna guerra comienza el primer día de un ataque. Es necesario saber que la guerra en Ucrania no comenzó con la agresión de Rusia. La guerra en Ucrania había estado ocurriendo durante mucho tiempo antes de eso y el ejército ucraniano la libró contra la minoría rusa en el Donbass. Y también es necesario saber que la guerra contra la minoría rusa fue provocada por el odio antirruso históricamente inmanejable y enormemente exagerado que se propagó en Ucrania tras el Maidán. Siempre que queramos encontrar nuestro camino en un conflicto bélico, pero básicamente también en todas las demás cosas, necesitamos buscar las causas. Conocer las causas siempre nos mostrará cuál es el problema y de qué lado es mejor o peor. Y ahora finalmente llegamos a los terribles hechos relacionados con el flujo de energías internas, como se anuncia en el título del artículo. En nuestra creación, los flujos de energías internas funcionan de manera especial. Por ejemplo, si lo comparamos en sentido figurado con las elecciones, en las elecciones democráticas clásicas, una maestra tiene un voto y un delincuente en prisión tiene un voto también. Sin embargo, es diferente en el funcionamiento de nuestra creación. Ahí es cierto que cuanto más elevada es una persona espiritualmente, más votos tiene en sentido figurado. Las personas de muy alta posición espiritual, que tienen el más alto conocimiento espiritual y se esfuerzan intensamente por la luz, pueden tener hasta 1000 votos en comparación con los demás. Todo depende de la altura espiritual de la persona, es decir, del grado de su voluntad de hacer el bien, de su pureza, del respeto por el prójimo y de la búsqueda de un conocimiento y una observancia cada vez más perfecta de la voluntad del Creador. Estos hechos significan que las personas espiritualmente elevadas pueden influir en todos los eventos sociales e incluso mundiales de manera mucho más intensa y fundamental a los que dirigen el flujo de sus energías internas espiritualmente fuertes. De esta manera pueden influir en los destinos de naciones enteras. Sin embargo, es una gran tragedia cuando estas personas, por alguna razón, se desorientan en los eventos sociales y, en su error fatal,
dejan que el flujo masivo de sus energías internas fluya en la dirección equivocada. Esta es una tragedia sin precedentes que está sucediendo en este día y edad. La civilización humana ha llegado al punto en su indiferencia espiritual y tibieza que ya no es posible tomar una decisión clara entre el bien y el mal. Un ejemplo es la Rusia de Stalin, que fue mala en muchos sentidos, pero el fascismo de Hitler fue aún peor. Pero incluso cuando se trata de decidir entre lo malo y lo peor, una persona espiritual perspicaz aún puede discernir hacia dónde dirigir el flujo de apoyo de sus energías internas. Fue similar, por ejemplo, durante las recientes elecciones presidenciales checas, cuando la nación checa tuvo que decidir entre dos candidatos, entre mal y peor. Y es una tragedia cuando no solo la gente común, sino también muchas de sus personalidades altamente espirituales deciden lo peor. Como resultado, el Estado checo se prepara para la guerra y recorta las pensiones para comprar armas. Y lo mismo ocurre con la guerra en Ucrania. La agresión rusa es mala, pero por otro lado, el odioso neonazismo ucraniano de bandera es aún peor. Y por desgracia, también en este caso, muchas personas de alto nivel espiritual apoyan el flujo de sus energías internas para peor. Esto es algo aterrador que eventualmente podría conducir a una catástrofe global. Cada persona tiene su propio pensamiento disponible para examinar todo seriamente y desde múltiples ángulos. Cada persona tiene a su disposición sus sentimientos para considerar espiritualmente todo lo que le rodea. La gran purificación que ha comenzado a tener lugar está y estará confrontándonos a todos con la necesidad de dirigir el flujo de nuestras energías internas hacia un lado o hacia el otro de ciertas maneras. La necesidad de tomar una posición no se evitará con la no participación. Por lo tanto, usemos nuestros sentimientos y pensamientos intensamente y de la manera correcta para que no dirijamos el flujo de nuestras energías internas de apoyo hacia lo peor, basados en nuestro error fatal al juzgar algo. Luchemos por la luz con todas nuestras fuerzas. Esforcémonos por conocer y cumplir la voluntad de Dios. Luchemos por la bondad, la justicia y la pureza. Luchemos por la consideración y el respeto a nuestro prójimo para que podamos encaminar nuestra tierra hacia una mejor, más bella, más limpia, más humana y más luminosa con el peso de nuestra voz 1000 veces amplificada.